Hola a todos amigos de este canal y a los que no se han suscrito también, a todos los que me están viendo, los convido a que se suscriban, los que no se han suscrito, porque aquí estamos haciendo una labor. Esto nada más que empieza ahora. Yo estoy guardando todo mis ojivas nucleares, las estoy guardando por fin, para un término medio y después el final. So que ahora lo que estamos es nada más que dando los primeros pasos en este colosal proceso de replanteamiento de la cultura toda. No vamos a decir de la física, no, de la física, hasta cierto punto de la filosofía, la que menos se mueve, ¿verdad? Porque es la más, la que, vamos a decir, la que más masa tiene, ¿no? Por ahora vamos a ligar la masa con el reposo, ya verán, pero la que más asentada está. Y entonces es muy difícil moverla, ¿no? Pero la cultura toda, hasta eso vamos a atrevernos nosotros, ¿no? Así es que le sugiero que se suscriban, que van a ver cosas interesantes, por lo menos cosas dichas de otra manera, lo que la gente no le dice por ahí. Básicamente, ¿qué uno se encuentra? Bueno, tenemos los físicos profesionales que están bien convencidos de la fortaleza de la física, sobre todo de los éxitos de la teoría estándar, lo que le llaman la teoría estándar. Están bien contentos y complacidos con ella, y además son la autoridad, son los que tienen el poder de hacerte 4 ecuaciones y decirte, mira, eso lo dicen las ecuaciones y eso es lo que hay, más nada. Pero, y además de eso están los divulgadores científicos, ¿no? Aquí hay gente de todo tipo, hay físicos titulados, gente bien completamente fuera de serie. Pero esto es una gran escala. Están los muchachos que se inventan un canal para empezar a hablar de física cuántica, mecánica cuántica, de cosas que ellos no entienden muy bien. Pero igual ponen textos que encuentran en internet, los leen y queda todo muy bonito. Están leyendo como si fuera un teleprompter. Y por lo menos para el que no sabe, ellos le explican las cosas bastante básicas. Ahora, yo me sitúo, me ubico en un punto medio en el que es el filosófico, en el que yo pienso estas cosas y trato de darles respuesta. O sea, no es decir lo que ya existe. Eso se lo puede buscar cada uno de ustedes haciendo una búsqueda en internet, comprándose libros, léanlo allí y punto. Sino dar respuesta, que el problema es que ni el físico profesional las tiene y mucho menos el divulgador científico, ¿verdad? Entonces, si uno lo que quiere realmente es encontrar respuestas a estos problemas fundamentales, como le llaman hoy, y tratar de entender las cosas, ¿verdad? Pues por lo menos es el camino que yo sigo, donde le digo que no estoy en ninguno de los dos extremos. En un extremo donde se ha matematizado la física a un punto en que ya no se pueden interpretar esas ecuaciones, no hay esa capacidad de interpretación, no hay explicación. Y el otro extremo en que gente que sencillamente no sabe reproduce cosas que ni siquiera entiende, ¿no? Pero bueno, al hacérsela más o menos potable, pues buscan bastante view y es como que usted se leyera un manual, ¿no? Un manual, ¿eh? Entonces, bueno, no está mal también que ahorre tiempo así, ¿no? Pero igual en ese terreno intermedio donde nosotros podemos cuestionarnos las cosas, ahí es donde se ubica mi canal. Entonces mi pregunta de hoy es, finalmente, ¿qué es lo que pasa a través de la rendija? Esto es lo que tenemos que responder, señores, no den más vuelta, no den más vuelta, no se justifiquen más, ni uno ni lo otro, respondan a las preguntas, que estamos llenos de dudas, llenos de preguntas, llenos de cuestionamientos y no aparecen respuestas, y las que aparecen no son respuestas. Entonces, ese por lo menos es mi posición, ¿verdad? Y insisto, esto no es mi terreno. Yo entro aquí desde la filosofía hacia a este tipo de problemas, con lo que la filosofía me indica a mí que debe ser el camino correcto y donde deben estar la solución y la búsqueda de sentido, ¿verdad? Son áreas colindantes en las cuales se puede mover un filósofo, no solamente esta. Yo obviamente como filósofo lo hago en otras muchas áreas de la cultura, en otras ciencias, ¿verdad? Pero bueno, en este caso estamos hablando de la más, probablemente sea también la más bonita, ¿verdad? Y por lo menos yo siento simpatía por la física, ¿no? Me resulta interesante. Anyway, es la más poderosa de todas estas ciencias. Entonces, bueno, vamos a seguir por este camino, porque, señores, mi opinión es que
hasta ahora lo que se puede ver es que, independientemente de todo ese colosal y ese monstruoso entramado que es la física, podemos decir hasta cierto punto que tiene los pies de barro. Vamos a retornar a Galileo, vamos a meternos allá un poquito atrás y hacerle una simple pregunta de las cosas más básicas, ¿verdad? Porque tenemos que responder qué es lo que pasa a través de estas famosas rendijas en el experimento cuántico de las dobles rendijas. Y le digo una cosa, no hay respuesta. Ellos lo saben, todos los físicos lo saben, todos lo sabemos, pero la razón por la cual no hay respuesta no es porque la mecánica cuántica sea rara. Yo discrepo del resto del universo. No hay cosa más clara que la mecánica cuántica y menos rara. Lo que está mal es lo que está atrás. Entonces hay que retroceder sobre nuestros pasos y empezar a arreglar toda esa chapucería que hicimos desde un inicio, que es la que no nos deja entender qué es lo que pasa realmente con la mecánica cuántica. Y particularmente nos deja sin ningún tipo digamos de instrumental para poder entender qué sucede con el experimento cuántico de la doble rendija. Por lo tanto, hagamos esta pregunta. Vamos hacia atrás, a Galileo, que fue el culpable de todo esto, porque la física no existía hasta Galileo, ¿verdad? Y yo creo que sí hay unas grandes verdades que están relacionadas con la física, y que la física heredó después un camino de razonamiento que nunca quiso recuperar, ¿verdad? Porque es el caso de Zenón de Elea, señor, entre Zenón y Galileo, el que estaba claro era Zenón. Pero la física se fue por el camino de Galileo diciendo, este hombre matematizó la naturaleza, y por ahí para allá, sí, se fue con la matematización y demás, pero se le olvidó la capacidad de interpretación, entender qué hay ahí, porque no basta con 3 o 4 fórmulas, hay que saber interpretarla, hay que saber entender sobre todo, y que esto esté hasta cierto punto en armonía con el sentido común. No, la ciencia, por muy elevada que sea, no puede estar en conflicto con el sentido común. Y si el sentido común no lo ve así, en algunos momentos pues tendrá que rectificarse también, ¿no? Pero hay cosas que son, señores, elementales, que son básicas, que son de sentido común y que tienen que ser así. Cuando se habla de la mecánica cuántica, pero que esto contradice el sentido común, qué locura, que si las partículas, que si esto, que lo otro, mire, al revés. La mecánica cuántica está en plena consonancia con lo que usted ve. Lo que pasa es que usted no lo entiende porque, hombre, le tiene que parecer bastante raro, ¿verdad? Entonces vamos atrás, vamos a rectificar un poquito esto, ¿verdad? Para ver al final qué rayos es lo que pasa por esas dos rendijas. Y yo les decía el principio de la inercia. Vamos a ir a los comienzos, ¿verdad? Versa más o menos así. Yo lo puse de memoria porque estas son notas que yo hago así, que lo saco de la cabeza, ¿no? Y entonces, este principio de la inercia, un objeto permanecerá en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que actúe sobre él una fuerza externa. Eso es, en 2 palabras, el principio de la inercia. ¿Qué pasa aquí? Todo parece que está muy claro, ¿verdad? Y los físicos ven esto y dicen, bueno, así es como es la cosa, ¿no? Pero yo quiero hacer solamente un señalamiento. El reposo y el movimiento rectilíneo uniforme, señores, son indistinguibles. Son indistinguibles. Y si tendríamos que escoger uno de estos 2 conceptos, pues diríamos que es reposo. Y punto. No necesitamos eso de movimiento rectilíneo uniforme porque eso es una falacia. Es una falacia, la falacia trayectorial. Si yo puedo establecer una trayectoria, identifico el movimiento con el espacio recorrido, señores, lo que yo tengo es una serie de estados de reposo. Punto. Una serie de estados de reposo. Esa es la esencia de la aporía de Zenón, la flecha en vuelo. Si no lo supieron entender, la culpa no es de Zenón. Y no había que dedicar 25 siglos a tratar de refutar una cosa que era irrefutable porque sencillamente estaba correcta la aporía. Entonces, no culpen a Zenón y no traten de hacer ver de que por razones técnicas, qué sé yo, no se ha podido refutar estas aporías después de 25 siglos, cuando se le ha aplicado todo, teoría de conjunto, lógica, matemática. Los más grandes filósofos han razonado sobre estas aporías, filósofos entre comillas, ¿verdad? Porque los monstruos de verdad sí la entendieron y nunca dijeron que eso era algo que había que era una equivocación, que estaba mal, que era una falacia, jamás. Pero aquellos que se empeñan en refutarla porque creen que Zenón estaban equivocados, esos cabezas grandes de la matemática, la física,
Pues sencillamente no han encontrado respuesta todavía hoy. Y hay propuestas de todos tipos, cada vez más enredadas y menos entendibles, ¿verdad? Y todavía las aporías siguen en pie. No había que solucionar nada, estaban correctas. Y están correctas, ¿verdad? Entonces, eso obviamente yo tengo el libro ese que les he hablado del 2000, o sea, la tesis mía, parte de mi tesis, ¿no? Que recuerden que mi tesis fue sobre la mecánica de Hegel, pero en un anexo que yo le hice, que donde trato los problemas, que me meto en problemas recientes, en aquel tiempo reciente, ¿no? de la física, y desde el punto de vista filosófico, y obviamente ahí yo trato las aporías de Zenón de Lea, y también considero desde aquel año que que yo terminé mi tesis, fue en el año 1983, hace muchos años de esto. Ahí en ese anexo yo digo claramente, el original es en ruso, que esas aporías también, explico cada una, las analizo una por una y doy mi interpretación de las aporías, ¿no? Donde difiero del resto de la humanidad, por una razón muy simple, porque yo llegué, cuando me dan una tarea, déjenme hacer esta pequeña disquisición. Mi tutor me da una tarea y de enfrentarme a la mecánica hegeliana. Imagínense ustedes, era el ruso, era Hegel, que es extraño, era un idioma extraño, era una materia rara la mecánica para mí, todo era raro. Y entonces cuando choco con estos textos de Hegel, la filosofía de la naturaleza de Hegel, su primera parte, la mecánica, pues me doy cuenta que cuando Hegel expone sus teorías, su interpretación de todas estas cosas, no se pueden entender porque hay una base allí, que son justamente las aporías de Zenón de Lea, que si tú no entiendes qué pasa con estas aporías y por qué Hegel dice lo que dice de estas aporías, pues es difícil que puedas avanzar, ¿no? Esa era una condición esencial porque yo veía las aporías como otra cosa. Este tipo se equivocó, como todo el mundo, esto no es así, pero Hegel le da una interpretación más profunda. Entonces, ya yo necesitaba entender primero a Zenón, que es los inicios de la física. O sea, se puede decir que Zenón es el primer físico que existió en este universo, ¿verdad? Pero no era físico, era filósofo. Pero eso que él hizo, después la física lo heredó. Y entonces, o sea, el análisis del movimiento, ¿no? Y entonces, pues, nada, había que entender qué estaba pasando ahí. Y yo me dije, bueno, a ver, yo soy un cubano recién llegado aquí, soy ¿qué puedo decir? No soy nada. Y encima de eso, pues me tengo que enfrentar a problemas en que los cerebros más grandes del mundo han meditado durante 25 siglos y no lo han podido resolver. Por lo tanto, mi camino va a ser el de entender estas aporías para poder entender a Hegel, pero jamás refutarla, porque si no lo han refutado los grandes, ¿cómo voy a hacerlo yo? Pero eso fue lo que marcó la diferencia. Todo el mundo se empeñó en refutar las aporías de Zenón. Yo me empeñé en comprenderlas, en el entendido de que Zenón debía haber tenido alguna razón cuando Hegel lo aprovechaba de la manera que lo hizo. ¿Y qué pasó al cabo? Que Zenón estaba completamente cierto. Entonces, pero eso es otra conversación, otro vídeo. Si ustedes quieren que yo le hable nada más de Zenón de Lea, pues me lo piden en los comentarios y yo le haré un vídeo acerca de las aporías nada más, ¿ok? Pero vamos a seguir con esto, con los inicios de la física, ¿verdad? El principio de la inercia, nada más básico que esto. Un objeto permanecerá, como le decía, en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que actúe sobre él una fuerza externa. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que no se vio? Que el reposo, como decía, el movimiento sencillamente son indistinguibles. Y para no cometer el error que Einstein cometió cuando estableció por razones similares el principio de equivalencia entre masa y energía e inercia y gravedad o gravitación, diré que solo se trata del reposo. Yo no necesito dos palabras. En ambos casos estamos hablando de reposo. Esa es la única razón de lo que sucede con el principio de relatividad, y va a ser una consecuencia posterior del principio de la inercia, y esa va a ser la consecuencia, va a ser justamente el principio de la relatividad, que vamos a ver un poquito después. Así es que el principio de la inercia solo se refiere al reposo. Solo mediante la acción de la fuerza externa sobre el objeto podemos hablar de movimiento, que sería en este caso un estado de ausencia de reposo, puesto que esa fuerza comunica la energía cinética al objeto. Este principio, en dos palabras, señores, el principio de la inercia es erróneo. Es erróneo.
Vamos a ver el principio de la relatividad. ¿Por qué? Porque sencillamente, digo que es erróneo porque sencillamente los cuerpos, esos objetos de los que se habla están en todos los casos están en reposo. Vayan a la aporía de Zenón de Elea, vayan a la flecha para que vean que Zenón denuncia esto. En el siglo V de nuestra era dice, señores, ¿esto que ustedes creen que es movimiento? Esto no es más que una serie de inmovilidad, de estado de reposo. La flecha siempre está en reposo en todo momento y nunca ha dejado su lugar. ¿Qué razón tenía ese tipo? Cuando nosotros entendemos que, vamos a ver más adelante, que localización, masa y todo eso está ligado al reposo. Pero vamos a seguir, vamos a dar otro paso, ¿no? Ya teniendo en cuenta que este principio de la inercia, de lo que habla, es exclusivamente el reposo. Ahora bien, el principio de la relatividad, mucho más famoso todavía. Las leyes de la física deben ser las mismas en todos los sistemas inerciales de referencia o en todos los sistemas de referencia inerciales. Las leyes de la física deben ser las mismas. Esto es una tremenda ilusión. No porque las leyes no sean las mismas, sino por las causas, las razones por las cuales esas leyes son las mismas. Que los físicos no se han dedicado a investigar. Ellos se sienten, estoy pensando en Einstein, muy satisfechos con el hecho de que se haga evidente que las leyes de la física deben ser iguales en todos los sistemas inerciales. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué son iguales? ¿Cuál es la razón? ¿Verdad? Y la única razón es de esto, que esto sea así y que derivan de mi interpretación anterior del principio de la inercia, fíjense la coherencia, ¿ok? Es que todos estos sistemas, señores, se encuentran en reposo. Esa es la única razón, ¿ok? Todos estos sistemas se encuentran sencillamente en reposo. Así que vamos a insistir sobre el principio de la relatividad. Vamos a formularlo así como nos dijo el propio Galileo. Con ningún experimento mecánico que realicemos dentro de un sistema móvil vamos a poder determinar el movimiento. ¿Por qué? Porque las cosas ocurren como si el sistema estuviera en reposo. ¿Cuál fue el error aquí de toda la física? Que sencillamente ese como si sobraba. Miren esta habitación aquí. Como si el sistema estuviera en reposo. No es como si estuviera en reposo, es que está en reposo. Y le voy a decir la ilusión relativista cuál es. ¿Usted cree que este sistema se comportan las cosas aquí, los procesos? Por ejemplo, si yo tiro esto, ¿verdad? Va a caer. Todo pasa como si estuviera en reposo las cosas. Ahora la pregunta es, yo digo, ¿no? Que no es como si estuvieran, como si sobra, es que están en reposo. La ilusión del movimiento es que usted se imagina un observador externo y entonces dice, bueno, esta habitación se está moviendo porque la Tierra está dando vueltas, por lo que sea, porque entonces me pongo en el sol, me encaramo aquí, me encaramo allá. Pero lo que yo le puedo decir es que aquí, en esta habitación, no hay velocidad, no hay impulso, no hay nada. Yo no puedo detectar movimiento ninguno. Esto sencillamente no se mueve. A ver si no es más fácil así. No se mueve. Y hay más razones para eso. Si usted presupone un observador situado en el sol, ¿verdad? Para justificar el movimiento de esta habitación, yo le diré que el resultado de esa observación es tan virtual como su observador en el sol. Porque usted no está en el sol, ¿no? No hay nadie allí. Usted mentalmente sitúa un observador en el sol y entonces después quiere que el resultado de esa observación, que es de naturaleza virtual, que es un sistema, otro sistema que usted ha puesto mentalmente que existe, insisto, de manera virtual, no como el suyo, como este, que es actual. Entonces usted quiere explicar este con aquel, es el movimiento de este con aquel. No, señores, esto se mueve desde allá, pero solo virtualmente, como una pura posibilidad. Si yo ahora mismo cojo esta mesa, este buró, este micrófono y me voy volando para el sol, cuando yo llegue al sol, yo voy a estar en reposo. Puede ser que eso Bergson lo explicó en su libro que él dedicó contra la teoría de Einstein, Henri Bergson, el filósofo. Y Bergson dijo, el sistema comienza a moverse solamente si el físico sale de él. Pero entonces sus observaciones no se referirán a ese sistema. ¿Entiende? Entonces este engaño, esta ilusión relativista es la que alimenta a toda la física desde que Einstein, no ya Einstein, incluso Galileo, pues enunció estos principios, señores.
Y seguimos envueltos en una gran ilusión. Son sistemas bien diferentes. Por lo tanto, usted no lo puede explicar desde allá. Y lo que usted va a explicar, vaya, para que me acaben de entender, el movimiento de esta habitación desde el Sol, eso que usted va a explicar no va a ser más que una trayectoria dinámica, o lo que es lo mismo, una serie de estados de reposo, en donde el cuerpo en cada momento de tiempo va a tener una localización exacta en el espacio. Y señores, eso no es posible. Eso no es posible. Incluso para los cuerpos macroscópicos, eso es una gran ilusión. Una serie de estados de reposos. Eso es la flecha de Zenón. Nunca representará el movimiento. Nunca. Por lo tanto, identificar el movimiento con el espacio recorrido, donde el cuerpo está en reposo aquí, aquí, aquí y aquí, como dice ahora Henri Bergson, estoy usando a filósofos, pues es una gran ilusión también. Es erróneo. Así que movimiento debe ser otra cosa, ¿verdad? No eso. No una serie de estados de reposo. Vamos a seguir. Entonces, ¿qué pasó con el principio de la relatividad? Era muy sencillo, señores. Había que decir, hey, Galileo, aguanta un momento. Nosotros no podemos determinar el movimiento de este sistema móvil, ¿verdad? Con ningún experimento mecánico que realicemos dentro de él. Pasa como un ómnibus con las ventanillas cubiertas con cortina, como un ómnibus que se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, así sin aceleración. Pues usted dice, bueno, pues yo no puedo determinar que este ómnibus se está moviendo. No es que no se está moviendo. Eso se está moviendo no para usted, se está moviendo por un observador externo, ¿me entiende? Pero entonces en el caso del observador externo, ya esas cosas no le aplican a usted ni a su realidad. Y además lo que va, ¿por qué externo? ¿Cuál es el kit de esa cosa que hay que poner otro observador en la teoría de la relatividad? ¿Por qué externo? Porque van a proyectar ese ómnibus en una realidad objetiva como objeto de conocimiento y donde no hay participación actual. Yo estoy aquí en mi ómnibus, estoy participando de él de manera actual. Pero una vez que yo pongo un observador externo que es solo mentalmente, un experimento mental tipo einsteiniano, pues todo ese andamiaje se va a volver virtual, ¿verdad? Y por lo tanto yo lo que voy a reproducir no es el movimiento, sino trayectorias dinámicas. Y una trayectoria dinámica es exactamente lo que Zenón expresó con el vuelo de la flecha. Una serie de estados de reposo. Punto. Se acabó. ¿Ya? Y es importante que tengan en mente esto, porque el reposo está ligado a la determinación espacial, al hecho de que los cuerpos tengan unas coordenadas exactas. Eso es bien importante, si quieren entender qué rayos es lo que pasa por esas dos rendijas, ¿verdad? Que no lo van a entender por la vía que van, nunca lo han entendido, y le va a pasar igual que la aporía Zenón, van a pasar 25 siglos más y se van a estar preguntando qué es lo que pasa, qué realmente es lo que pasa por esas dos rendijas en el experimento cuántico de la doble rendija, ¿verdad? Así es que, como si estuviera en reposo, no. El principio Galileo también está mal. Hay que ir más allá. Hay que decir, no, está realmente en reposo. Eso es reposo. Esto que ven ustedes aquí. De lo contrario, si ustedes siguen el pensamiento relativista, ¿cuál es? Todos los cuerpos están en movimiento relativo uno respecto de otro. O sea que aquí todo el mundo se está moviendo, ¿verdad? Entonces el reposo no existe, no tiene sentido físico. No, señores, eso no es así. Yo estoy en reposo, se acabó. No tengo impulso, no tengo velocidad, no tengo nada. Si la tengo desde allá, eso ya no tiene que ver conmigo. Ya yo me convierto en un objeto de conocimiento para un supuesto observador que está en la luna, en el sol, yo no sé dónde. Pero conmigo no tiene nada que ver y no puede explicar mi realidad. Puede explicar una construcción inteligible a partir de ese supuesto de colocar un observador que siempre va a ser externo porque sencillamente es virtual, ¿verdad? Entonces hay dos cosas que no encajan. Hay una física de lo actual aquí, donde yo interactúo con las cosas dentro de este sistema galileano, por ejemplo, y donde estoy convencido de que las cosas no se diferencian del reposo, que todo ocurre como en reposo, porque en realidad está en reposo, y por lo tanto hay un observador virtual donde se teje otro tipo de realidad, se buscan otro tipo de explicaciones y se superponen ya sin derecho alguno. ¿Ok? No son los mismos. Esas interacciones virtuales, producto de experimentos mentales, realidades de conocimiento, que las interacciones actuales en las que usted
se dan por participación, donde usted está presente con su conciencia, como decía Bersón, donde usted está existiendo, palpando y midiendo, etcétera, 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 y no solo imaginando. No quiero decir que eso no sea real, solamente que es virtual, y la realidad, como he dicho en todos mis vídeos, mi interpretación de la realidad es que es un entramado alto virtual. Esa es la que doy yo. Y eso tiene que tenerlo un filósofo, si en realidad quiere ser filósofo, tiene que tener una interpretación de la realidad, porque esa realidad es el absoluto que dicen los filósofos. Y la filosofía, decía Hegel, no son más que las definiciones del absoluto. ¿Tiene usted alguna? No la tiene. Entonces usted no es filósofo. No es filósofo. Empiece por ahí, por tener la verdad, una definición de la realidad, que es la definición del absoluto. Vamos a empezar por ahí. Seguimos. ¿Qué sucede con este principio de la relatividad de Galileo? Fíjense que las leyes de la naturaleza son igual, deben ser igual en todos los sistemas inerciales, ¿verdad? Esto es lo mismo que sucede con las transformaciones de Lorentz. ¿Okay? Las ecuaciones, ¿qué pasa con las transformaciones de Lorentz que garantizan la igualdad, el valor de las leyes, la vigencia de las leyes de la física en todos los sistemas? Hombre, ¿qué es lo que pasa? Que sencillamente esas ecuaciones pasan de un sistema estático a un sistema igualmente estático. Y nosotros, la física toda, prácticamente, la física clásica e incluso la relativista, ha tenido que ver con una sola cosa, con el reposo. Eso es una física del reposo. Vamos a seguir. Y lo que pasa con la transformación de Lorentz es exactamente eso, hombre. Lo que garantiza la invariabilidad de las leyes de la física es sencillamente que usted está pasando de un sistema estático a otro sistema igualmente estático. Claro que tienen que ser iguales, porque no hay movimiento ahí. El movimiento es otra cosa. Es otra cosa. Y mientras haya coordenada, mientras haya determinación, localización espacial, va a haber reposo. Vamos a seguir. Así es que podemos preguntarnos ahora, ¿no? Como decía, bueno, esta transformación de Lorentz, yo las explico así, pasan de un sistema estático a un sistema igualmente estático. O sea, no hay sistema en movimiento ahí, eso es una ilusión. Eso es una ilusión. Y esto justifica también la igualdad, por supuesto, o sea, el hecho de que las leyes de la naturaleza sean iguales, ¿no? El principio de la relatividad, en dos palabras. Bueno, ahora, ¿qué hay entonces con la famosa ecuación de Einstein de energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado? O sea, como dicen, la ecuación más famosa del mundo. Bueno, yo creo que yo debo dar, ¿no?, una misma explicación para el origen de la masa y la posibilidad del movimiento, porque así es que hay que mantener la coherencia. Y también el mismo Einstein lo decía, que el ideal de la física era expresar las cosas con el mínimo de hipótesis independientes. O sea, había una especie de principio de Marx también de la economía del pensamiento, ¿verdad? Donde las cosas que son innecesarias sencillamente sobran. Hay que aplicar aquí la navaja de Ockham, ¿no? Una misma explicación, decía, para el origen de la masa y la posibilidad de movimiento. Para que el movimiento sea posible, los objetos deben, señores, desmaterializarse. La masa, y esto es un postulado que yo establezco, la masa es el principio del reposo. Allí donde hay masa, hay reposo. ¿Ok? No existe la masa relativista. Esto muchos físicos lo saben ya y de alguna u otra manera lo han expresado. ¿Ok? No voy a decir mucho, pero hay algunos y bastante significativos que lo han dicho de manera clara, que no existe la masa relativista. La única masa, la masa es siempre masa en reposo, porque como digo yo, la masa es el principio del reposo. Y dicho sea de paso, por lo menos desde mi entendimiento de estas cosas, la masa no aumenta con la velocidad, según la fórmula de Einstein. Esta fórmula tiene un problema, señores, y lo digo aquí. Piensen más, regresen a esa fórmula y traten de entenderla mejor, porque ahí también hay otro problema. Fíjense que los problemas están en los niveles más básicos, que en los pilares de la física. Ya pasando a la física relativista, pues nos tropezamos, y dejando a Galileo, ¿verdad?, nos tropezamos con esta famosa ecuación de Einstein, ¿no? Energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Yo creo que ahí hay mucho terreno todavía por estudiar, por interpretar, porque obviamente algo está fallando en la interpretación de esa fórmula. No creo que la masa pueda aumentar con la velocidad. Todo lo contrario. A mi parecer, la masa si algo hace es disminuir,
porque los cuerpos deben materializarse, se desgeometrizan, se desespacializan, lo que implica no solo la energía, sino también el tiempo. Los cuerpos en estado de ausencia de reposo tienen una manifestación ondiforme. Esto es otra cosa que hay que introducir aquí, ¿ok? Son ondas de tiempo. Suena duro, ¿verdad? Pero ese es el punto que hay que alcanzar, porque todos estos esfuerzos están en función de entender qué es el tiempo. Todos. Eso es lo que buscamos. Muchas veces ni siquiera lo sabemos. Eso es lo que buscamos. Y el tiempo, señores, es algo que se manifiesta en forma de ondas. Ahora, ¿ondas de qué? Ondas de indeterminación espacial, obviamente, porque la relación del espacio y el tiempo es una relación de exclusión-complementación. ¿Ya? Eso está dicho a los hegelianos, ¿no? Lo que hay es una relación dialéctica en que ellos se presuponen y se excluyen simultáneamente. De manera que donde hay espacio no hay tiempo, y donde hay tiempo no hay espacio. ¿Por qué? Porque el movimiento, Hegel nos decía, es la transición del tiempo al espacio y el espacio al tiempo. Tienen que estar los dos presentes, pero como transición, nunca, fíjense, como un pedazo de cáscara de toronja que sea la curvatura del espacio-tiempo. Eso es una idealización brutal, que no es necesaria, porque todo eso se inventa para explicar la gravedad y no explica gravedad ninguna. Lo que está sustituido la gravedad por la curvatura del espacio-tiempo, pues seguimos en la misma sin entender un carajo acerca de la gravedad, ¿verdad? Nada. Al punto que quieren ondas gravitacionales, ¿qué cosa es eso? Y que si unen la teoría de la gravedad con la mecánica cuántica, no la pueden unir porque eso estamos en pañales igual con el tema de la gravedad. Porque tenemos una concepción cinemática errónea desde Galileo. La relación del espacio y el tiempo no la entendemos. ¿Cómo ustedes pretenden que van a explicar la gravedad? Entonces, les decía que todo lo contrario. Y esto es importante desde el punto de vista de mi concepción cinemática. Al contrario, la masa disminuye con la velocidad porque los cuerpos se desmaterializan, se desgeometrizan, se desespacializan, si lo quieren decir así. Lo que implica no solo la energía, sino también el tiempo. Estamos en una dimensión temporia, no una dimensión espacial. Donde hay espacio, hay reposo, hay localización, hay masa, ¿verdad? Donde hay tiempo, no hay masa. No hay localización, obviamente, de objetos puntuales, de objetos con geometría, ¿verdad? De cuerpos, del concepto de cuerpos. No lo hay. Las cosas se indeterminan y se convierten en asuntos temporios. Esa masa espacial se convierte en un asunto temporio. Y, para decirlo de una forma más fácil, se desgeometrizan y se geometrizan. Cuando se geometrizan, adquieren masa. Cuando se desgeometrizan, solamente son probabilidad de manifestación puntual, de que sean algo sólido con masa, ¿verdad? Ahí no lo vamos a encontrar. Estamos hablando de ondas de tiempo. Entonces, le decía que lo que implica no solo la energía, sino también el tiempo. Los cuerpos en estado de ausencia de reposo tienen una manifestación ondiforme. Miren, recuerden esto, ¿verdad? Aquí son sólidos, completamente determinado espacialmente. Lo podemos describir desde el punto de vista corpuscular. Aquí ya dejan de ser sólidos. Hay probabilidad de localización, ¿verdad? No hay geometría. Y lo que hay es una mancha. Esa mancha nosotros la podemos escribir desde el ángulo impulso energético, pero no el espacial. Que por cierto está mal decir contraponer el cuadro espacio-temporal al impulso energético. No. El tiempo está del lado de la energía, ¿verdad? Y eso que le llaman cuadro espacio-temporal es por la errónea concepción que han tenido del tiempo, que no es más que la espacialización. Un tiempo espacializado, como decía Bergson. O sea, ahí lo único que hay es espacio. En ese cuadro que le llaman espacio-temporal. E incluso en este relativista del tiempo, como una coordenada más al lado de las espaciales, eso no tiene nada que ver con el tiempo. Nada. Entonces, como le decía, son ondas de tiempo, ¿verdad? Y son estas ondas de tiempo, justamente las que pasan a través de las rendijas. Obviamente, si esas partículas que están en movimiento se determinan temporiamente, y fíjense que no digo temporalmente, porque sería otra cosa, sería esa noción que se tiene de tiempo existencial, que no nada, como duración, que nada tiene que ver con el sentido físico del tiempo, ¿no? Eso que pasa a través de las rendijas son
ondas de probabilidad, ondas matemáticas, no es algo material. Ellos no saben qué es lo que pasa por ahí. Sí es material, porque es el tiempo, y el tiempo es una prolongación del espacio. Y el tiempo es un momento del movimiento. Y si cuando se habla de movimiento, que es lo que alimenta la física y particularmente la mecánica y particularmente el capítulo de la cinemática, se está hablando de transiciones espaciotemporales. Esos son los momentos del tiempo, del movimiento, del espacio y el tiempo. Hegel lo probó, lo demostró y lo explicó de la mejor manera que se puede. Y esa transición del espacio al tiempo, que con eso es el movimiento. Por lo tanto, señores, sí es un asunto físico, pero es lo que siempre hemos buscado, el tiempo. Mire dónde estaban, mire dónde estaba escondido el tiempo. Si usted se quiere mover, se va a tener que desmaterializar. Y ahí mismo se va del espacio, en el sentido que no hay localización exacta, puntual, sino una probabilidad de localización. Se comporta usted más bien como onda de probabilidad de coordenadas, y esta negación del espacio es justamente el tiempo. Vivimos así, están tan indisolublemente unidos el espacio y el tiempo, pero lo principal que tienen que entender ustedes es que no se dan simultáneamente, no podemos tener los dos a la misma vez, ¿verdad? Y que para que uno pueda moverse no hace falta un vacío, sencillamente lo que necesitamos es una dematerialización, una desgeometrización. Es ese paso de la masa a la energía. Eso, no hay vacío. No hay campo. No necesitamos ni el concepto de campo. El campo se crea. Eso que llaman campo se crea una vez que las partículas, los cuerpos se mueven. ¿Por qué? Porque se desmaterializan. Se convierten en nada. Pasan a tiempo. Son cosas tempóreas. Y todo es el tiempo, que es vamos a decir lo que es incorpóreo, pero no es algo que no sea físico. Es lo que nos permite, lo que permite el movimiento. El movimiento, pero fíjense que no es que sea una masa que corre en un espacio vacío. No, es que esa misma masa se dematerializa. Y ya, no hay obstáculo, a menos que haya una colisión. Cuando hay colisión, entonces se vuelve a generar la masa. Pero vamos a ver. Y son, así decía, son ondas de tiempo, y son ellas justamente las que pasan a través de las rendijas. Esto quiere decir que estamos hablando de partículas desgeometrizadas, partículas sin masa, sin localización, y esta sola probabilidad de localización, manifestación puntual, materialización y también probabilidad de masa y reposo, es el tiempo, señores. Eso que siempre hemos buscado. ¿Ok? Todo cuanto se mueve, no se mueve ni existe en el espacio y también en el tiempo. Contra esto, como Hegel dijo en sus obras, y particularmente en la filosofía de la naturaleza, contra este también se pronuncia la filosofía. Él decía, la gente común se cree que existe el espacio y además de él también el tiempo. Contra este también se pronuncia la filosofía. Ya, miren cuándo Hegel dijo eso. Y lo dijo ¿por qué? Porque no se trata de que existe el espacio y el tiempo como otra cosa, como estantes newtonianos o como este continuo tetradimensional que es geometría pura también, que convierte el tiempo en pura geometría, en una coordenada al lado de las espaciales. No se trata de eso. Aquí viene la respuesta que da Hegel. Solo en el movimiento el espacio y el tiempo son reales. Por lo tanto, no se trata de cosas diferentes que existen una al lado de la otra. Se trata de que la transición del espacio al tiempo, esa misma transición del espacio al tiempo, en la que no se pueden dar de forma simultánea, pero sí como la única manera de tener los dos transitando el uno al otro, eso es lo que sostiene el principio de incertidumbre de Heisenberg. No podemos tenerlos a los dos simultáneamente. ¿Qué les parece? Y eso es lo que está pasando en el principio de Heisenberg con la posición y la velocidad, que se indeterminan, o sea, no la podemos tener simultáneamente. Una indetermina a la otra. ¿Qué les parece? O con el cuadro espacial, que es como debemos llamarle, y el impulso energético. Hay una relación de incertidumbre entre ellos. No se dan de forma simultánea. ¿Por qué? Por una razón muy simple que ya Hegel explicó. Porque el mismo espacio, el mismo tiempo, el espacio y el tiempo, esos seres que creemos conocer y no los conocemos para nada, no se dan de forma simultánea, sino a través de la transición del uno al otro, donde uno niega el otro y pasa al otro, etcétera, etcétera. O sea, con esa dialéctica, ¿verdad?
no es una unidad pasiva, están los dos, no, tipo continuo transmisional, no, nada de eso, estamos hablando de otra cosa bien diferente, ¿verdad? Entonces, les decía que esta sola probabilidad de localización, manifestación puntual, materialización y también de masa y reposo es el tiempo. O sea, me quedé aquí, todo cuanto se mueve no se mueve ni existe en el espacio y también en el tiempo, sino, y esto es lo más importante, que se espacializa y se temporiza sencillamente porque se mueve. Hay que cambiar todo nuestro cuadro dinámico del universo porque hay un error de fondo que ha lastrado todo. Y hoy por hoy yo dijera que el obstáculo fundamental en la comprensión de la mecánica cuántica es justamente la física relativista. ¿Qué les parece? Esa es el mayor culpable. Nos hemos casado con estos esquemas relativistas y ahora sencillamente no podemos entender nada más. No podemos entender nada. Así es que no se olviden, ¿qué es lo que pasa a través de esas rendijas? Ondas de tiempo, señores. Es, dicho de otra manera, a lo Max Born, ondas de indeterminación espacial. Cuando un cuerpo está indeterminado espacialmente es porque está tempóricamente determinado. Y así el tiempo viene a ser algo real, algo físico y algo que nosotros podemos entender al fin, ¿verdad? Y tan importante es que nos permite movernos, porque nos dematerializamos, vamos a decirlo así, porque somos masa en reposo y esa masa sencillamente se va a esa dimensión temporal donde ya no hay más masa. Y por lo tanto, hay toda la posibilidad de que, no tanto de que puedan moverse como trayectos recorridos, sino que el movimiento real es la transición del espacio al tiempo y del tiempo al espacio. O sea, en cuerpos que se temporizan y se espacializan. Este es el primer paso que doy concreto en este proceso de recuperación del sentido del mundo, ¿verdad? Y particularmente de la física. Vamos a seguir en otros vídeos, se lo estoy dando a cuentagota, donde ya tengo un vídeo largo acerca de la mecánica cuántica, o sea, explicando el experimento cuántico de la doble rendija, que les aconsejo que lo vean. Búsquenlo, el título del vídeo es ¿Por qué no se entiende el experimento cuántico de la doble rendija? Ahí está todo. Ahí lo expliqué todo, o sea, pero todo enfocado en ese experimento. Pero ese experimento obviamente tiene una dimensión bien grande, porque eso acarrea la propia noción de realidad, el papel del observador que al final es el sujeto, y plantea muchísimos problemas que es necesario entender y resolver para poder decir, bueno, esta es la verdadera interpretación y la posición real que tenemos que asumir para poder darle solución satisfactoria a todas estas paradojas y de manera bien coherente. Bueno, los dejo por aquí, vamos pasito a pasito. Esto va a seguir y ustedes obviamente van a seguir junto conmigo entendiendo cada vez más y viendo más claras las cosas desde mi perspectiva. Los dejo y por favor denme un like. Esto, como le dije, es gratis todo, es mi tiempo y la forma de que yo me sienta reconfortado con esto es que ustedes me pongan comentarios, me den un like, o sea, para saber que, bueno, que me están escuchando y que no estoy haciendo las cosas por gusto. Nos vemos en un próximo vídeo. Muchas gracias.